Bien, vamos a resolver este pequeño ejercicio más o menos tal como se hizo su desarrollo en la clase. En el ejercicio dice que a partir de la celda F10 hagamos la selección de datos hasta las primeras 100 filas. Vamos a hacer clic en el botón o en el cuadro de nombres y luego indicamos que la selección se va a hacer desde F10 hasta F110. Vamos a escribir luego el primer dato y con control enter copiamos la misma información a lo largo de esas 100 filas. Ahora viene serie automática 1. Eso lo vamos a desarrollar en la celda G10. Voy a hacer un acercamiento para que se vea un poco mejor el proceso. La palabra serie la vamos a escribir como inicio en la celda G10, y para poder insertar una nueva fila, no se olviden, es Alt Enter. Luego podemos seguir con la segunda línea, automática 1. Si es que faltara espacio a la altura de la fila, pues basta con modificar dicha altura haciendo pues el arrastre de la interfase entre la fila 10 y la fila 11. Bien, a continuación vamos a escribir el primer dato de la serie automática, que es la palabra dato seguida del número 1. Ahí está. Entonces, simple y llanamente lo que hay que hacer es doble clic en el botón de relleno de ese primer dato para que se genere toda la serie. Voy a reducir un poco el ancho de la columna para que se pueda visualizar un poco mejor el desarrollo. Luego viene la serie automática 2. Aprovechando la posibilidad esta de las series automáticas, voy a simplemente utilizar el botón de relleno para generar el otro texto, serie automática 2, y luego simplemente iniciamos con la serie automática primer periodo. El único truco que hay que acordarse acá es que después de la abreviatura no va el punto decimal. Simplemente la abreviatura sin el punto famoso para que el programa sobreentienda qué es lo que estamos seleccionando y que se regenere pues la serie automática. Voy a mostrar ahora la siguiente columna, y la siguiente columna tiene que ver con una progresión aritmética ascendente. Bueno, voy a escribir el título. No olviden, antes de cada cambio de línea es Alt Enter para poder escribir ese título. Bien, ahora en la progresión aritmética podemos tranquilamente escribir los dos primeros datos de la progresión, es decir, el número 3, por ejemplo, en la celda I11, el número 7, y luego simplemente luego de seleccionar esos dos primeros datos hacemos doble clic en el botón de relleno para que se genere la progresión aritmética de principio a fin. Ahora vamos a cambiar la palabra ascendente por descendente luego de copiar en la columna J ese título. Ya está. El otro proceso era creando un relleno aritmético también, pero utilizando los comandos del programa. Es decir, voy a escribir primero el número 98 por primer dato de la serie aritmética. Luego de seleccionar ese dato, voy a seleccionar de principio a fin toda la lista de elementos que se van a seleccionar. Podría ser pues desde J11 hasta J110. Dos puntos J110 en el recuadro de los nombres de celdas. Luego, en la etiqueta inicio, selecciono el botón rellenar
el icono rellenar que se encuentra bien al extremo derecho de esa lista de iconos. Luego viene series y finalmente la opción de el incremento en ese cuadro de diálogo. En lugar de ser 1 pues va a ser -7. Le damos a aceptar y el programa se encarga del resto. Ahora las fechas. Para las fechas entonces se escriben igual que en los casos anteriores el primer dato. En este caso primero, por supuesto, voy a poner el título, fechas consecutivas. El primer dato es, bueno, en lugar de ser el 19 de marzo voy a poner pues 1 de enero del 2016. Creo que no es primero, ¿no? Va a ser 4 de enero. Bueno, pequeño lapsus. Y luego simplemente doble clic al botón de relleno. Cuando las fechas están organizadas con su formato de fecha, el cambio de fecha es automático. La serie de meses, perfecto. La serie de los meses, en la columna L, dice que hay que escribir la abreviatura. Voy a poner pues enero de 2014. La abreviatura del mes de la fecha. Luego la segunda abreviatura, febrero del 2014. Se seleccionan esos dos primeros datos y luego simplemente se copia con el botón de relleno. Ahora viene los días de la semana. Días de la semana. Escribimos lunes y luego simplemente el doble clic famoso para poder completar esa primera información. Ahora voy a seleccionar todo el bloque de las cabeceras desde la celda F10 hasta el final de la lista de las cabeceras. Eso se hace dejando, por ejemplo, el cursor en la primera celda en F10, luego control, shift y flecha a la derecha y seleccionamos absolutamente toda la lista de las cabeceras. Bueno, voy a cambiarle un poco el tamaño de la letra, el color de la letra, aproximando pues la información a las características del modelo. Creo que la palabra texto no está bien escrita, está todo en mayúsculas. Luego simplemente con control asterisco selecciono toda la información y pues para darle el relleno, perdón, los bordes, todo el contorno. Y finalmente para el ancho de la columna entramos a inicio, bien a la derecha está el icono de los formatos y podríamos modificar pues el ancho de la columna, por ejemplo a 20. Ya está. Tendríamos de esa manera nuestro trabajo de la primera parte. Ahora pasamos al ejercicio número 2, en el cual vamos a hacer pues un horario de clases, ¿no? Entonces dice el ejercicio que a partir de la celda de 18 vamos a empezar con el desarrollo del ejercicio. Entonces en la celda de 18 escribo inicio, en la celda F18 vamos a poner la palabra fin. Entonces lo que vamos a hacer es construir, como les dije en clase, la primera fórmula de trabajo. El ingreso de los datos de tipo fecha, de tipo número, se escriben, bueno, de tipo horas, perdón, y de tipo horas se escriben respetando ciertas
ciertas normas. Por ejemplo, para las fechas hay que separar el formato día, mes, año utilizando los slashes, y en este caso para las horas voy a utilizar los dos puntos para separar la hora de los minutos, y luego el sufijo AM o PM se le agrega después de haber escrito esos dos pares de números. Sugiero, simplemente es una sugerencia, evitar poner los puntos para que el programa se encargue de hacerlo. En este caso, en la celda E19 vamos a poner pues 72.30 espacio en blanco AM. Ahí está, inicio. Si es que apareciese la columna con los símbolos Michi, eso significa que ese dato es muy pequeño. Perdón, la columna es demasiado angosta como para que se pueda leer el dato. Por lo tanto, hay que modificar un poquito el ancho de esa columna de modo tal que nos permita hacer esa lectura con comodidad. Esto ocurre normalmente en los datos de tipo número. Entonces, la hora de finalización sería 8:2.30 espacio en blanco AM. Ahora bien, en la celda E20 lo que vamos a hacer es crear un vínculo. Un vínculo es una fórmula que nada hace otra cosa más que la referencia al dato que contiene otra celda. En otras palabras, cualquier fórmula de Excel vamos a empezarla con el símbolo igual. En este caso, nuestra primera fórmula, la más elemental de todas, es el vínculo a la celda F19. Simple y llanamente le damos Enter. El programa se encarga de, digamos, hacer ese vínculo y mostrarnos la información que se encuentra en la celda F19. Luego, en la celda F20 lo que vamos a hacer no es otra cosa que otra fórmula que consistirá en la hora de inicio de ese bloque más una hora. Y habíamos dicho en clase que había que sumarle un 24avo parte del día. Ya está. Ahora simplemente lo que hay que hacer es aplicar, digamos, un poco la regla del botón de relleno. Voy a seleccionar, ahí está, los dos primeros datos, las dos primeras fórmulas, y luego simple y llanamente el resto es copia. Es decir, voy a hacer el arrastre del botón hasta el final de la hora de trabajo. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es crear mis columnas de días de la semana, de lunes a viernes. En este caso lo voy a hacer pues a partir de la celda G18. Lunes, selecciono el dato inicial y con el arrastre del botón de relleno culmino ese bloque de celdas. Simplemente ahora voy a seleccionar toda la tabla, control asterisco, voy a cambiarle el tipo de dato, será pues por ejemplo el tipo normal, para que se quede con el formato simplemente voy a cambiar el tipo de letra. En este caso voy a elegir el tipo de letra Arial, le voy a quitar las cursivas, el color de letra va a ser, bueno, el estándar, y por supuesto hay que ponerle pues bordes para que se distinga. Finalmente, al bloque de inicio fin y los días de la semana les voy a caracterizar simplemente agregándole un poco de color. Ahora, para los datos de 7 AM, 8, etc., para este bloque de datos lo que voy a hacer es quitarle el borde central para que tenga más o menos una apariencia parecida al modelo, y lo que voy a hacer es seleccionar o inicio, formato de celdas, o clic al botón derecho del mouse sobre la zona seleccionada y luego formato de celdas. Llegamos exactamente al mismo cuadro de trabajo. En ese cuadro de trabajo, en
en la lista, en la etiqueta bordes, ahí en la muestra que aparece en la parte central de ese cuadro de diálogo, me voy a encargar de quitarle el borde y darle a aceptar. Muy bien. Podría en todo caso ponerle un borde un poco más fuerte para que se distinga. Y eso sería el trabajo terminado. Gracias.